tema el problema del mal. El problema del mal. Un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, algunas preguntas sobre el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Qué es el mal? ¿De dónde vino el mal? ¿Quién es el que causó el mal? Las preguntas que los incrédulos hacen para intentar probar que Dios no existe. Porque si Dios existe y Dios es un Dios bueno y un Dios misericordioso, ¿por qué permite el mal? Si permite el mal, no es bueno. O tal vez es que no es suficientemente omnipotente y por lo tanto no puede hacer nada contra la existencia del mal. Estas son algunas de las preguntas que respondimos la semana pasada y vimos realmente cómo Dios tiene respuestas en su palabra y cómo el mal al fin y al cabo existe porque también existe el bien. La pregunta que debemos formular a un incrédulo es: si Dios no existe, ¿por qué existe el bien? Y de esta manera, cuando le preguntas eso a un incrédulo, puedes ponerlo entre la espada y la pared. Porque al fin y al cabo, el mal lo puedo entender que existe en el universo. Pero ¿por qué existe el bien? ¿Por qué existe la misericordia? ¿Por qué existe la bondad? Hoy vamos a terminar el problema del mal, el tema este bloque, y tendremos también un ejercicio evaluativo, para así decirlo. Pero las cosas que vimos, las soluciones y las respuestas de conclusiones, la semana pasada vimos, por ejemplo, el problema de Dios, el conocimiento del hombre está limitado. Veíamos como el hombre no lo entiende todo, no puede saber todo, por lo tanto, ese es parte de su problema. Veíamos la pregunta: ¿qué es realmente bueno? Hay cosas a las cuales llamamos malas que en realidad son buenas. Y hay cosas que llamamos buenas que al fin y al cabo, después de un tiempo, uno se da cuenta de que no era tan bueno. Y también a veces las malas reacciones ante cosas buenas. Cosas legítimas, cosas buenas, cómo reaccionamos mal. Ahora, hoy vamos a ver un primer bloque. Vamos a hablar sobre los sentimientos, las ilusiones y las falsas percepciones. Algunos dan cuenta de la percepción del mal diciendo que es meramente una falsa ilusión de la mente. La señora Eddie Mary Baker decía que el mal es simplemente algo imaginario de nuestra mente. Y ahí terminamos la semana pasada y empiezo ahí diciendo esto: el hombre es un ser sensitivo. Tenemos sensores, sentimos tanto físicamente como emotivamente. Algunas de las respuestas de nuestro cuerpo hacia el exterior nos dan una buena introducción sobre el mal. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no se ha quemado alguna vez con una cerilla o con un bote que acabamos de sacar del fuego? Sin duda alguna hemos percibido, hemos sentido una reacción física que nos ha dolido. Es algo malo lo que nos ha pasado. No nos hemos dado cuenta que nuestro cuerpo estaba reaccionando para protegernos. De hecho, si no tuviéramos esa percepción táctica de la temperatura, podríamos quemarnos hasta el hueso y no darnos ni cuenta. Las quemaduras últimas de primer grado, las más profundas, llega a un punto que son insensibles. En el curso de primeros auxilios que nos decían que cuando una persona se quema, si le duele, es buena señal. Quiere decir que todavía los nervios están ahí sensibles. La quemadura no es profunda, por eso duele mucho. Pero cuando una quemadura no duele, es que ya se ha quemado todos los nervios, todo lo que había ahí sensitivo. Así que nuestro cuerpo reacciona ante el peligro y el mal. Lo mismo con la fiebre. Siempre que tenemos fiebre es porque hay una reacción del cuerpo, algo que nos va a perjudicar, reaccionamos. Lo mismo pasa en el campo emotivo. Nuestros resortes emocionales están protegiéndonos de males mayores. Así, por ejemplo, una persona que llora se está, como lo decimos en castellano, desahogando, ¿verdad que sí? Nos desahogamos. Eso me hace acordar el chiste que hablaba de que alguien se estaba ahogando en una piscina y uno que lo ve por ahí le dice: llora, llora, que desahoga mucho. No sé si eso serviría, ¿no?
Pero cuando lloramos, nuestro sistema emotivo se relaja. Así que las lágrimas pueden ser una bendición. Por eso dice que has cambiado, el salmista dice, has cambiado mi lamento en baile, Señor. Y pasando por el valle de lágrimas, dice otro salmo, lo transforman en fuente. Los sentimientos, a veces, por aparentemente negativos, son un resorte que Dios usa para nuestro propio bien. Habiendo dicho eso, debemos llegar a soluciones, a respuestas y a conclusiones sobre el tema del mal. Aunque no tenemos todas las respuestas, por supuesto que no las tenemos, aún nuestras explicaciones tienen puntos débiles, debemos recordar que no tenemos todo el conocimiento, pero sí tenemos la verdad revelada de la palabra de Dios que nos da conclusiones específicas. Una de las cosas que vamos a encontrar al hablar con el incrédulo es que la filosofía del incrédulo es como tierras movedizas, no es una base firme. Muchas veces va por intereses, va por cosas que ha oído, va por emociones, pero el incrédulo se siente muchas veces en un vacío, no tiene respuestas, no puede decir esto me ha pasado porque Dios tiene un propósito, o no puede decir bueno, esto me está ocurriendo pero Dios va a obrar para bien. No sé si somos conscientes de la mente del incrédulo en este aspecto, la sin razón del incrédulo. Hace años leí un libro que me impactó y tengo ganas de volver a leerlo. Es un libro de literatura, se llama Don Álvaro o la fuerza del sino. Es como Romeo y Julieta de este tipo, que al final ella muere cuando realmente no está muerta y se suicida al otro y no estaba muerto y terminan los dos muertos, y al final dices, ¿de qué ha servido todo esto? Es una de esas historias tristes, pero la fuerza del sino es que todo pasa porque tiene que pasar y no hay propósito alguno. Eso para mí es la desesperación del mundo, no así el creyente. La fe nuestra seguridad en las Escrituras, nos da respuesta que el incrédulo no tiene. Una de las cosas cuando hablamos con un incrédulo debemos ver cuál es su filosofía de vida, qué es, para algunos es el placer, la máxima en la vida, buscar la satisfacción, el dinero, los placeres, las vacaciones, las experiencias, el comer bien, todo eso que sacia. Para otros todo es caos, es desespero y se van a la borrachera, a las drogas, a la bebida. Pero el creyente tiene respuestas. Una de las primeras respuestas que vamos a tener que entender, punto 1, es que las leyes naturales son necesarias. Y las leyes naturales pueden llevar mal a la vida. Una ley natural es la ley de Newton, la gravedad. Si yo salto de un edificio de 11 plantas, lo más probable, según esa ley natural, es que voy a hacer un aterrizaje forzoso en contra del suelo, ¿verdad que sí? Entonces yo voy a decir, si Dios existe, ¿por qué lo permite? ¿Verdad? No. Dios ha puesto unas leyes naturales que si nosotros vivimos en concordancia a esas leyes, vamos a estar bien. Pero si rompemos las leyes naturales, vamos a tener problemas. Muchos de los males provienen de hecho del bien de las leyes naturales. La ley natural de la gravedad me permite andar, me permite estar de pie, me permite que todo mi mundo alrededor sea un mundo estático, firme. Es una buena ley. Pero si yo me la salto, si yo intento saltar de un precipicio, esa ley que es buena se va a convertir en mi propia destrucción. Pongamos por ejemplo la ley de la gravedad, pero otras grandes leyes pueden ayudarnos a entenderlo. Si voy al mar y aplico la ley de la gravedad y me voy al hondo del mar, otra ley que dice que mi cuerpo necesita oxígeno va a terminar conmigo, ¿verdad que sí? Debemos entender primeramente la ley natural son necesarias. En segundo lugar, la libertad de elección es necesaria.
Hemos dicho que cuando Dios nos creó, no creó robots. No creó robots. Esto va a ser difícil de entender. Dios creó al hombre como un agente moral libre. ¡Fua! ¡Qué palabras teológicas más raras! Un agente moral libre. Tenía libre albedrío. Y diciendo esto no me hago arminiano. Justamente ayer hablando con un hermano, alguien le había dicho que nosotros somos arminianos. Y el hermano se rió y dijo: Pastor Piñol no es arminiano en absoluto, es simplemente bíblico. Y me gustó esa respuesta. Nosotros creemos que el hombre fue creado con una voluntad fuerte. Hablando a la nación de Israel, en el libro de Romanos dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Yo no sé qué versículo puede manifestar más claro la potencia del hombre en contra de la voluntad de Dios. Dios extiende su mano y el hombre todo el día rebelde y contradictor. Eso ha hecho que el hombre tenga por sí una respuesta hacia el bien, hacia el mal, hacia Dios o hacia las circunstancias, o hacia uno mismo. La frase típica homo hominidi lupus est, eso es latín, que quiere decir el hombre es lobo para el hombre, nos muestra cómo la realidad de las guerras no es Dios el culpable, es el hombre. Si no hubiera envidias y celos, no habría contiendas. Si tuviéramos la capacidad de administrar las bendiciones de Dios que ha derramado sobre la tierra, el planeta Tierra sería otro. Ahora, no estoy hablando aquí de comunismo, porque la idea del comunismo es bastante clara, que ellos no lo digan. El comunista dice: todo lo nuestro es mío y todo lo mío es mío. Eso es comunismo. O sea, realmente es una mentira decir todo lo nuestro es nuestro. No, todo lo nuestro es mío, yo puedo tomar de ello, pero todo lo mío también es mío. Por eso, si os habéis dado cuenta, los países comunistas terminan en la bancarrota y en la miseria. Porque ¿para qué voy a trabajar yo para que gane el otro? Para eso ni yo trabajo y él no gana nada. ¿Os dais cuenta? Y esa es la respuesta del hombre. Otra de las características de esa lógica la vemos en algunos pasajes que me gustaría mirar. Y voy a empezar ahí detrás, que en Santiago 1:13, por favor, si puedes mirarlo. Santiago 1:13. Y vamos a ver en estos versículos cómo Dios hace al hombre responsable. Responsable. No sé si hay Biblias en castellano ahí o te paso una. Santiago 1, antigua versión, Santiago 1:13. Santiago 1:13. Y luego miraremos otro pasaje. Sí. Santiago 1:13, Proverbios 14:12 y Romanos 5:12. Serán tres pasajes que vamos a ver sobre este tema. Proverbios 14:12 y Romanos 5:12. Vamos primeramente a Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Es muy claro ese versículo, ¿verdad? Aún me atrevo a decir, y muchas veces le damos la culpa al diablo de todo lo malo que hacemos. No, es que el diablo me lo ha hecho hacer. Esa frase. El diablo tiene cosas más importantes que molestarnos a nosotros. Muchos de nuestros pecados, de nuestras concupiscencias, provienen de nuestra propia carne. Somos nosotros, es el hombre en su naturaleza caída y pecaminosa, quien hace el mal, quien tiende al mal. Y yo creo en la depravación total y absoluta del hombre. Y cuando digo eso, no quiere decir que el hombre haya llegado a la totalidad de su depravación. No. Cuando hablamos de la depravación total, quiere decir que todo el ser del hombre, es decir, su intelecto, su emoción, su conocimiento, todo su ser está bajo la influencia del pecado y el resultado del pecado.
En eso es la depravación total. Pero el hombre podría llegar a hacer cosas peores. Y una de las cosas que a veces somos ingenuos nosotros como creyentes es no darnos cuenta de la maldad del hombre. El hombre es malo. O sea, tenemos que ver eso, que el hombre es malo, que de sí mismo no hace el bien. Y a Romanos 3 es una característica tremenda de cómo Dios ve la humanidad, cómo se han apartado, se han hecho inútiles. Todo el mundo busca lo suyo, no hay quien busque el bien, no hay ni siquiera uno. Esa fotografía que nos da Romanos 3 muestra la realidad de que el mal existe porque la naturaleza del hombre es mala. Vamos a otro pasaje en Proverbios 14, 12. Pilar, ¿puedes leerlo tú? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece de derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué cosa, ¿verdad? Al hombre hay caminos que le parecen derechos. Tú puedes hablar con un drogadicto o uno que esté vendiendo droga y él está feliz, ¿eh? Piensa que él está rico, está consiguiendo lo que quiere. Poder, fama y control son los 3 deseos mayores que los jóvenes tienen. Leía esto antes de ir al campamento, estaba preparando el estudio y en una encuesta que se realizó en Estados Unidos a jóvenes, hablaba que eso era el deseo de los jóvenes, el poder, el control, el dinero. Y cualquier cosa van a hacer para conseguirlo. Es camino que al hombre le parece bien, pero el final es muerte. Es mal, es destrucción. Y un último pasaje en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Manel, si puedes leerlo para nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo nos da la respuesta del porqué de la muerte. Creo que es el mayor de los terrores. William Shakespeare, el gran literato inglés, lo usó con estas palabras. El peor de los terrores es la muerte. Para el hombre es el fin de todo. Es un monstruo la muerte. Y las representaciones de la muerte, esa capucha negra, esa especie de monje con la hoz que corta la vida y ahí termina todo. La Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para el creyente la muerte es un valle oscuro, es una puerta, pero no es el fin. Sin embargo, no habría muerte si no hubiera pecado. No voy a intentar responder, bueno, pues ¿qué pasa con las leyes de la naturaleza? Si no hubiéramos pecado, ¿podríamos saltar por un barranco y flotar? No lo sé, capaz que sí, no lo sé. Pero seguro no hubiéramos muerto, no estaríamos bajo ese mundo. Pero en el mundo físico, tal y como lo conocemos, la muerte forma parte de la vida. Alguien dijo: la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Y digo, vale, o sea, corre lo que quieras, ya te pillaré. Y al final, la muerte nos pilla. En otro cartel vi escrito: no esperes mucho de la vida, porque no vas a salir vivo de ella. Y pensé, también es cierto. No sé quién piensa esas cosas, pero dan el clavo. Muy bien, la muerte. Ahora, por último, el último punto: Dios puede hacer lo que puede ser hecho. Dios puede hacer lo que puede ser hecho. Cuando hemos hablado de si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Dios lo permite porque es una necesidad en este mundo, por todo lo que hemos venido haciendo. ¿Dios es poderoso para sacar el mal? Sí, lo es. Lo es, sería poderoso, pero a la vez los resultados del pecado deben estar ahí. Los resultados de las leyes naturales deben estar ahí. Y Dios respeta eso, porque sería ir en contra de sus propias leyes si hiciera otra cosa. Si Él dice que la paga del pecado es muerte y de repente deja de existir la muerte, está yendo en contra de sí mismo.
La omnipotencia de Dios debe ser vista como que Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. La omnipotencia no es simplemente Dios puede hacerlo todo. No, Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Dios no puede errar. Dios no puede equivocarse. Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer y Dios puede hacer todo lo que puede ser hecho. Por ejemplo, ¿puede Dios crear un cuadrado de 3 lados? No, es ilógico. Si es un cuadrado de 3 lados ya no es un cuadrado, es un triángulo. ¿Puede Dios hacer que 2 y 2 sumen 6? No, 2 y 2 suman 4. Dios ha establecido unas normas, unas leyes y unos propósitos. Forma parte de su idea de este mundo. Bien, vamos a concluir el estudio del mal con este pensamiento. Todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. Y vamos a ver cuando el mal es un beneficio. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ezequiel, ¿lo tienes para leer? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo lo conocemos bien de memoria y meditarlo siempre es un consuelo para el creyente. Es lo que antes os decía, el incrédulo no tiene esperanza alguna, se desespera. En la crisis que estamos todos viviendo, vamos a ver personas realmente desesperadas. No tienen dónde agarrarse. Sin embargo, el creyente tiene promesas. En ese versículo, la presencia del sufrimiento nos hace mejores hijos de Dios. Ahora, esto cuesta entenderlo. Es como cuando yo castigaba a mis hijos y les daba a lo mejor un azote, no una paliza, ¿vale? Yo no les daba palizas, Daniel está aquí, él puede decirlo, pero un azote o 2 sí que se ganaron alguna vez. Y en esos azotes ellos siempre les decía, me duele más a mí que a ti, y lo hago por tu bien, porque al fin y al cabo la corrección nos ayuda a ser mejores. Bueno, Dios a veces usa situaciones para sacar de nosotros lo mejor. Lo que pasa es que muchas veces la amargura nos enfrena, nos ahoga. Estuvimos viendo, no sé si fue la semana pasada o esta, en las noticias, un hombre que tenía una parálisis cerebral. ¿Sabes estos que hablan así, ¿verdad? Que parecen como que no apenas se les entiende, parece que su mente está herida. Bueno, este hombre había sacado la carrera de abogacía, era abogado, y había hecho una denuncia delante del juez por los problemas que las personas con deficiencias tienen en la universidad, para intentar cambiar cosas en la universidad y aceptar a estas personas con ciertas deficiencias. Bueno, para mí fue un ejemplo de ver cómo un hombre con un impedimento físico era capaz de hacer cosas que personas normales no han sido capaces de hacer, entre ellas una carrera como es la de abogacía. Esto me habló a mí mismo que muchas veces tenemos pretextos y excusas y limitamos lo que Dios puede hacer en nosotros. No estoy diciendo que todos terminamos siendo astronautas, ¿de acuerdo? En absoluto. Pero sí digo que Dios, cuando permite algo en nuestra vida, lo hace para nuestro bien, lo hace con un propósito. En segundo lugar, el sufrimiento forja mejores caracteres. Adelante. Mientras ellos se sientan, Santiago 1:3. Carmen, ¿puedes leer Santiago 1:3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué versículo tan clave, ¿verdad? La prueba de nuestra fe, que en otro versículo en Pedro nos dice que es más precioso que el oro. No la fe, sino la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Dios permite este sufrimiento para mejorar nuestro carácter. En tercer lugar, Dios quiere enseñarnos que su gracia es suficiente, aunque no nos quite el aguijón. ¿Os suena algo? Dios quiere enseñarnos que su gracia es suficiente. Pablo dijo, he orado que me quite el aguijón, y la respuesta ha sido, bástate mi gracia.
Y a veces vivir bajo la dependencia divina es lo mejor que nos puede pasar. Nos enseña que no siendo nada, nosotros todo el poder está en Él. Que no teniendo nada, todo lo tenemos en Él. Y esa dependencia absoluta al Señor tiene que darnos mucho ánimo. Cuarto lugar, el sufrimiento nos perfecciona, afirma y fortalece. El sufrimiento nos perfecciona, afirma y fortalece. Primera de Pedro 5:10. Juan, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Habéis visto el propósito de Dios operando? En quinto lugar, el mal implica el bien, y esto lo hemos hablado. El hombre nunca conocerá el bien si no conociera el mal. Me hace acordar de una historia que escuché una vez de que un hombre se encontró una cartera por la mañana y un amigo que estaba ahí, que vio que se encontró la cartera, dijo: ¿ves? Quien madruga, Dios le ayuda. Y el hombre respondió: pues más madrugó el que la perdió. Así que no siempre el que madruga, Dios le ayuda. Y no siempre las cosas que aparecen positivas terminan siendo positivas. Pero la existencia del mal nos hace valorar más el bien. El pecado, en sexto lugar, es el único verdadero mal porque es la voluntariosa transgresión de la voluntad de Dios. Qué palabra más rara se he puesto aquí. El pecado es el único verdadero mal. El pecado, ¿por qué? Porque voluntariamente el hombre rompe la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era una creación perfecta, una creación limpia, sin pecado. No hubiéramos tenido problemas de enfermedades, de contaminación, de guerras, de asesinatos. No hubiéramos tenido problemas de ninguno de estos tipos de problemas genéticos, de malformaciones genéticas. Nada de eso hubiera existido. Pero cuando entró el pecado, la tierra cambió. La tierra empezó a producir pinchos y espinos. El pecado llevó la muerte y afectó, fijaros en esto, el mismo universo. Yo creo que no se ha hecho un estudio profundo del resultado del pecado en la creación. Yo pienso que llega hasta el mismo universo. No sé si la creación ahí empezó a descrearse, y más que una evolución debemos hablar de una devolución. ¿Cómo que ven? Sí, una destrucción. Esa sería la mejor palabra, ¿verdad? Porque el pecado trae muerte. El mal nos señala hacia el cielo. Hemos visto en Romanos 8:28. Si no existiera el mal, los hombres tal vez no buscarían a Dios. Siempre he dicho que no existen ateos en las trincheras. Cuando alguien ha estado en la guerra y en un agujero de zorro, como dicen, o en una trinchera, siempre que ve las balas silbar por su cabeza dice: ¡ay, Dios mío! o ¡ay, mamá mía! No sé por qué llevamos a las madres a las trincheras también, ¿no? Pero es verdad, no existen ateos en las trincheras. Por último, son los sufrimientos de este mundo lo que dan sed a la boca del cristiano por las eternas aguas vivas del cielo. Nuestra felicidad no depende de nuestras circunstancias, depende de Dios. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aún así me gozaré en Jehová. Habacuc 3, 17 y 18. La felicidad del creyente no opera en lo que tenemos o en lo que dejamos de tener, opera en lo que Dios ha producido en nosotros. Esto nos ayuda a entender, aunque no sea responder a todas las preguntas, pero al menos a poder entender por qué existe el mal. Ahí terminan mis notas. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta o comentario antes de hacer una evaluación? No sé si lo tengo ahora bien en mi mente, pero sumo sacerdote ofrecía una vez al año sacrificios por los pecados de ignorancia. De ignorancia o no de conciencia. ¿De qué estaríamos hablando, por ejemplo? Porque incluso pecamos.
sin ser a propósito. ¿Cómo decir? Sí. Esto cuando estudiamos teología sistemática, hablamos del tema de amartología, la doctrina del pecado. Aunque hay diferentes posturas teológicas, Calvino, por ejemplo, creía que el hombre peca continuamente cada minuto de cada segundo de su vida, o sea, cada segundo de cada minuto. Nosotros no creemos eso. Yo, por ejemplo, creo que ahora no estamos pecando, a no ser que alguno de vosotros se os haya ido pensamiento por ahí raro. Pero hay momentos en que el hombre no está en una actitud de pecado, el creyente, ¿bien? Sin embargo, sí que hacemos cosas a veces sin darnos cuenta que son pecados, desobediencias. O falta, como decimos, por omisión, pecados de omisión, de no hacer lo que deberíamos hacer. Y no nos damos cuenta ni lo confesamos. Y creo que el creyente es bueno que confiese al Señor sus pecados diariamente. En este aspecto, Dios proveyó, a través de la tipología del Antiguo Testamento, que el sacerdote una vez al año hiciera el sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Y Dios perdonaba. Esta tipología en Cristo, están todos nuestros pecados perdonados. Por eso decimos: Cristo perdona los pecados que hicimos, que haremos y que estamos haciendo. En su sangre nos perdona. ¿Más preguntas? ¿Y eso qué tiene que ver con un niño recién nacido que no ha llegado a la edad de... accountability, ¿cómo se diría eso? De conciencia, ¿no? Lo podemos decir así. Una vez más, una pregunta de teología importante. Sabemos que cuando nacemos de nuestro padre Adán, recibimos la naturaleza pecaminosa. En la genética nosotros tenemos todo lo que hace de nosotros un hombre, una mujer. Pero en esa misma genética está el pecado adámico, la naturaleza adámica. Ahora, debemos darnos cuenta de algo que a veces mezclamos. Yo recibo en mí la genética adámica y la naturaleza adámica, pero no recibo la culpabilidad adámica. Es decir, yo no soy culpable del pecado de Adán, soy culpable de mi pecado. ¿Entendéis esto? La Biblia es clara cuando nos muestra que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, y cada uno de nosotros somos culpables de nuestros pecados. No nos sirve decir: mi papá lo hizo y yo no. Yo soy culpable de mis pecados. De la misma manera, Adán es culpable de sus pecados. Dios no va a darme cuenta a mí de lo que hizo Adán. Yo tendré que dar cuenta a Dios de mis pecados. Y por mis pecados seré condenado, y si he creído en Cristo seré justificado. Pero aunque no he recibido la culpabilidad de Adán, sí que he recibido la naturaleza de Adán. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que una mamá es alcohólica, queda embarazada, o una mamá tiene el SIDA, queda embarazada, y el hijo va a nacer como alcohólico o con el SIDA. ¿Ha hecho el niño alguna cosa para ser alcohólico? No. ¿O para recibir el SIDA? No. Sin embargo, en su genética ha recibido el virus de la mortandad. Lo mismo pasa en nuestra naturaleza adámica. La naturaleza humana, en él mismo está la muerte. Ahora, habiendo dicho eso, podemos deducir en las Escrituras que hay un periodo desde el nacimiento hasta cierta edad donde el niño no es consciente del mal y de su pecado. Un niño recién nacido, ¿de acuerdo? No va y roba, no va y miente, no se le ocurre tener un mal pensamiento y cometer adulterio. En ese tiempo el niño puede morir, tiene la naturaleza adámica pecaminosa, pero no puede cometer actos de pecado porque aún no está en él el poder de hacerlo. Por eso creemos que si un niño muere antes de cierto tiempo, el Señor en su misericordia lo recibe en el cielo. Un versículo para apoyarnos es cuando David dijo, cuando su hijito murió de Betsabé, dijo: Él no puede venir a mí, pero yo voy a él.
David sabía dónde iba al seno de Abraham y sabía que ese niño estaba en el seno de Abraham. Ahora, la Iglesia Católica, a través del pelagianismo, de Pelagio, enseñó que los niños cuando morían iban al limbo, que ese era un lugar que no era ni el infierno ni el cielo, era el limbo. Alguno cuando se le va la olla dice, está en el limbo, ¿verdad que sí? Bueno, para evitar que fueran al limbo, ¿qué hacían? Los cristianizaban, es decir, los bautizaban. Y así, cuando ya estaban bautizados, si morían, iban al cielo directamente. Cuando la Reforma empezó a cambiar las costumbres católicas, una de las luchas fue esta, mostrando que el bautismo no salva a nadie y que la idea de cristianizar era errónea y que si un niño moría antes del bautismo, igualmente Dios lo recibía en su seno. El Señor Jesús dijo, hablando a los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Pues debemos aplicar eso también realidad a la verdad de que un niño antes de esa época de conocimiento, de discernir el bien y el mal, si muere puede ir al cielo. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que los pecados estos, De omisión, sí, es como si los niños tuvieran esa naturaleza, pero el Señor la cubre. ¿Está bien pensar eso? Sí, podríamos hacer una unión de ideas, aunque ya digo, ellos no han cometido todavía ni pecados de omisión tan siquiera, pero tienen la naturaleza. Bueno, lo primero que aprenden es el no. Sí, y ahí ves la naturaleza pecaminosa. Incluso antes de que aprendan a hablar, tú puedes ver a un niño patear en la cama y se hacen egoístas en el sentido de que están reclamando sus derechos en esa actitud. Y por eso ya desde que están en la cunita, tú tienes que trabajar con la disciplina de ese niño, tienes que trabajar con la voluntad de ese niño, porque si no, ese niño va a manifestar su voluntad, y llega un punto que ya cuando es mayor ya no puedes controlar esa voluntad. Lo que está diciendo es que no le pide cuenta a Dios por esos actos de su naturaleza humana. Eso es, no le pide cuentas. Y debemos ver que la muerte de Cristo, su expiación, hizo una nueva creación, no solo, o sea, nosotros teniendo en nuestro cuerpo la naturaleza adámica, nuestro cuerpo está sujeto a sufrimiento y sujeto a enfermedades, tenemos ahora la naturaleza de Cristo en nosotros, en nuestro espíritu. Hemos sido nueva criatura. Si alguno está en Cristo, es hecho nueva criatura. Y esto es un punto importante para entender también. ¿Bien? Cuando dices, por ejemplo, acerca del libre albedrío, sí. Has dicho que esto fue en el estado de inocencia de Adán, y después del pecado de Adán, ¿sigue habiendo libre albedrío o no sigue habiendo libre albedrío? Buena pregunta, y una pregunta de esas teológicas fuertes, ¿no? Yo creo que el hombre fue creado con libre albedrío. Adán fue creado con la opción a decidir, con total libre albedrío. No había nada dentro de sí que le empujara hacia una dirección o hacia la otra. En nuestro caso, ese libre albedrío ha sido esclavizado. De hecho, cuando creemos en Cristo, somos liberados del pecado, somos liberados de Satanás como nuestro Señor. El hombre en la calle es empujado por sus propias concupiscencias. Aún así, me atrevo a decir que el hombre tiene una voluntad férrea, una voluntad firme, pero está, ¿cuál es la palabra? No me gusta cebado, sino más bien influenciado, o es como si has conducido alguna vez un vehículo que tiene problemas de dirección y a lo mejor tira a la derecha y tú tienes que estar cambiando, ¿cómo? Corrigiendo. La naturaleza humana es caída en el pecado. La voluntad, el conocimiento y las emociones del hombre han sido afectadas por el pecado, totalmente. Por eso creemos en la depravación total del hombre. Así que, aún teniendo una voluntad, su voluntad ahora no es libre como era en la creación, sino que está esclavizada al pecado. ¿Hace esto que el hombre no pueda escoger, no pueda decidir? Tenemos que tener cuidado ahí.
Y es ahí donde entra la pugna entre el calvinismo y el arminianismo, ¿no? Y las históricas luchas. Justamente ayer noche estuve leyendo un libro que me gustó mucho el título, se titula Responsables ante un Dios soberano, y está escrito por un calvinista, pero muestra la realidad de lo que llamamos la paradoja bíblica en este aspecto, donde Dios es soberano, pero el hombre tiene una voluntad de la cual tendrá que dar cuenta a Dios. Dios no ha hecho del hombre un robot. El hombre tiene poder de decisión, pero ese poder de decisión es tan influenciado por el pecado que siempre va hacia el mal, el corazón de continuo el mal, hacia el mal. Y Dios extiende su mano y todo el día es rebelde y contradictor. Pero Dios apela cuando el Señor Jesús dijo: ¿no queréis venir a mí para tener vida? ¡Wow! Ese versículo es tan fuerte. El hombre no quiere venir a Dios, no lo desea. Su voluntad se opone a la voluntad de Dios. Entonces, te explico todos estos detalles, aunque habría que alargarme mucho más para concluir con esto. El hombre en la creación tuvo libre albedrío. Hoy su voluntad ha sido esclavizada, atada por el pecado. Por eso, a menos que la gracia de Dios opere rompiendo esa voluntad, el hombre va a escoger de continuo el mal. Esto es un poco lo que veo en las Escrituras. Pero todos pueden creer. Todos pueden creer. Yo creo, francamente, que Dios da la oportunidad a todos. La redención limitada, que sería otro de los puntos del calvinismo, que Cristo solo murió por los escogidos, tiene varios problemas. Uno de los problemas que veo es que hay muchos versículos donde dice la Biblia que Cristo murió por todos. Por lo tanto, creo que su muerte fue extendida a todos, aplicada para salvación a aquellos que en el cielo serán salvos, y aplicada a condenación a aquellos que hayan rechazado en su voluntad la salvación. Y una vez más es difícil de explicar en esto, y será interesante si entramos más en los estudios de Calvino, pero yo creo, y una vez más esta semana he tenido esta misma conversación, la misma sangre que salva es la sangre que condena. Por eso la sangre fue vertida por todos, para que los escogidos sean salvos, y los que rechazan a Cristo, esa misma sangre les condena. Porque hay un versículo que dice que maldito el que hollara y tuviera en poco la sangre del Señor Jesucristo. Entonces esa sangre es para maldición también. ¿Lo pueden creer todos? Pueden creer todos, está en ellos la voluntad. Yo digo que está en ellos la invitación, y si la gracia de Dios opera en ellos, puede hacerlo, pero sabemos que no todos creerán. Bueno, ya lo has dicho. Claro. Si la gracia de Dios opera en ellos. Porque están cegados. Bueno, estamos cegados. Sí. Sí, hermano, sí. Sí, es un tema que me interesa también, porque a mí me gusta lo de la predestinación. Más adelante, ¿no? ¿No opera la gracia de Dios en todo, entonces? Para salvación no. ¿Por qué? Porque el hombre la rechaza. Uno puede rechazar una cosa que no puede creer. Puede creer, porque la invitación es: y no queréis venir a mí para tener vida. Bueno, yo quería que Pedro sí parece que la fe no es de todos. Y la fe no es de todos, pero claro, ¿cómo se aplica esa fe? Ahora, que se nos iría el tema de la clase, y además, con Kevin ahí al lado me pone a los nervios porque es malo, pero que quiero que hablemos de esto con toda libertad aquí en la Fundación Bíblica. Pero una de las conclusiones a las que llego es cuando ves que Dios no piensa como nosotros. Dios piensa de una manera, el hombre piensa lógicamente, piensa razonablemente. La mente de Dios está mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de calvinismo, los 5 puntos de calvinismo, los 5 puntos de arminianismo, confrontados. Pero lo que debemos ver es que Dios actúa de maneras que a veces el hombre no puede entender. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso es bíblico, ¿verdad? Somos salvos por gracia. No hay nada en el hombre capaz de salvarnos. Dios es el que interviene en nosotros
para producir en nosotros la salvación, abrirnos los ojos y creer. Si no, estaríamos ciegos. Pero habiendo dicho esta parte de la verdad, hay una parte grande e importante que dice que el hombre debe creer. Hay una invitación, hay un llamado. Hay un llamado irrevocable, ¿no? Si fuera irrevocable, no estaría todo el día extendiendo su mano a un pueblo rebelde y contradictor. También os digo que muchas veces en el tema de calvinismo, arminianismo, el problema es semántica. Semántica. La redención limitada, por ejemplo. Es que yo creo en la redención limitada. Sí, yo también. Pero definámosla. La redención limitada quiere decir que Cristo solo murió por los escogidos. Así es como la definen los calvinistas hoy en día. Pero la realidad es que la redención va a ser limitada una vez estemos todos en el cielo. Va a ser solamente esos que hayan creído, los que estén en el cielo, y los que la sangre será aplicada para salvación. Pero hay poder en la sangre para redimir a toda la humanidad, a todo hombre y mujer de toda época. Claro que la hay, claro que la hay. Porque si no hubiera ese poder, estaríamos limitando la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta que si Dios quisiera salvar a todos, Él lo haría. Y tenemos que darnos cuenta también el hecho de que Dios tiene derecho a condenar a todos. O sea, ahí se nos quita toda presunción. La realidad es que Dios debería haber condenado a todos, pero su misericordia es aplicada a nosotros. Un hombre no puede ser salvo. A ver, voy a empezar de otra manera. ¿Creéis que los escogidos serán salvos? Sí. Ahora voy a las preguntas. Sí. ¿Creéis que los escogidos serán salvos? Si creen, sí. Si creen, sí. Saben que, bueno, yo sabía que iban a creer. Ellos sabían que iba a hacer unas preguntas. ¿Pueden los escogidos ser salvos si no escuchan el Evangelio? No, tiene que sí. ¿Cómo? Calvinista es que sí. Pero la Biblia lo manifiesta claramente. Es necesario escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Puede los escogidos ser salvos si no hay contracción del Espíritu Santo? ¿Redargución del Espíritu Santo en el corazón? No. El corazón del hombre tiene que ser redarguido mediante la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde yo sugiero que cuando Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de que venir, que el Espíritu Santo sí que está obrando en todo el mundo, a través de la creación, a través de la predicación de la palabra. Si les llega, más lo tendrán. Entonces, ahí es donde yo digo, sí que pueden creer todos, sí que pueden creer. Ya, sabemos que no lo harán, pero si no creen es porque lo rechazan. Sí, pero sí, igual sí. como el imán nuestro de nuestra naturaleza caída nos hace correr y alejarnos de Dios, está el imán del Espíritu Santo que nos atraen a Él, haciéndonos capaces de poder creer. Ajá. Si no, nadie sería capaz de creer. Es que eso que has dicho es muy importante, Kevin, porque la realidad es que Dios no puede actuar fuera de las normas que Él mismo ha establecido. ¿Por qué? Porque eso honra su naturaleza. Y Dios ha dicho que para creer, para ser salvos, perdonadme, tenemos que creer. Para creer, tenemos que oír la palabra de Dios. Para creer, tenemos que recibir en nuestros corazones la obra del Espíritu Santo. Y es imposible, fijaros lo que diga, que un elegido sea salvo si no es mediante estas cosas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Así que, aunque Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, y en ningún lugar de la Biblia nos dice el por qué nos escogió, solo nos dice, nos escogió en Cristo. Y por el puro afecto de su voluntad, su presciencia, conocimiento anticipado, no determinó su elección. Su presciencia determinó que Él sabía que seríamos salvos, pero fue su amor hacia nosotros, me atrevo a decir hacia la humanidad, lo que determinó esa elección en Cristo. ¡Guau! ¡Qué palabras más difíciles! Pero la palabra escoger entonces deberíamos de aplicarlo bajo el punto de vista divino, no bajo el punto de vista humano. Correcto. Es lo que decía, que intentamos ver todas estas doctrinas de la salvación desde nuestra perspectiva.
Y cuando lo vemos desde nuestra perspectiva, hay cosas que parecen contradictorias. Vamos a suponer, te voy a explicar una historia. Yo fui atropellado una vez por una moto. Y me levanté, y entonces cuando iba a levantarme porque me atropelló la moto, vino un coche y ¡pum!, me volvió a atropellar. Y estaba hecho polvo, me volví a levantar, y en esto que vino un avión a vuelo rasante y ¡patapum!, me volvió a dar. Y me volví a levantar, y suerte que me aparté porque venía el 7º de caballería, una carroza, la sirenita. Vale, estaba en un tío vivo. Ahora, ¿por qué os explico esto? Si os empiezo a explicar estas cosas, hay cosas que no os cuadran, ¿verdad? Es como si yo estoy mirando desde el suelo, desde tierra, una especie de la cabalgata de Reyes que ahora va a venir, ¿no? Yo voy viendo un carro que pasa y otro carro y un coche, y veo todo eso. Nuestra mente actúa así, voy viendo. Cuando Dios ve una cabalgata, hay otra palabra, un desfile, Dios ve el inicio y el final del desfile. Desde arriba lo ve todo. Desde nuestra perspectiva solamente vemos algo pequeño. Y lo mismo pasa, por eso es que no podemos entender estos temas, que a veces arman unas disputas teológicas muy fuertes, ¿sí? Por eso, cuando Dios predestinó que iba a ser salvo, sabía que iba a dar todos esos pasos. Correcto. Dios honra su palabra, sabía que oiría, sabría que habría arrepentimiento, Dios sabía que iba a haber una respuesta a ese llamado de Dios, Dios sabía, su conocimiento de antemano, su presciencia, sabía que iba a pasar eso. La elección, en mi conclusión, después, ya digo, de muchos puntos, es que fue en Cristo y por amor, por nada de lo que yo haya hecho. Porque lo que yo merecía era la muerte. O sea, eso honra a Dios. Yo merecía la condenación eterna. Y Dios tuvo misericordia de mí y me dio la salvación gratuitamente. Esa salvación no me hace a mí mejor que a mi vecino. Porque Dios, en su bondad y misericordia, ha suplido la muerte de Cristo, de su Hijo, para que todo aquel que quiera venir, venga. Y todo el que quiera beber, beba. Y que crea en el Señor Jesucristo. Y en ese aspecto también la gracia tenemos que ver, por ejemplo, elegidos ¿para qué? Para santificación, dice la Biblia. Pero hay en el Antiguo Testamento personas que fueron elegidas para el servicio de Dios. Entonces tenemos para servicio, para salvación. Pero déjame poner un punto, que a veces olvidamos esto. El Señor Jesús dijo, ¿no os he elegido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas, el que le había de entregar. La elección de Judas fue determinado, propósito, consejo de Dios, anticipado, todo lo que tú quieras. Y esa persona desde el principio no era salva. Dios lo sabía. Tuvo la posibilidad Judas de arrepentirse. Yo creo que la tuvo. Yo creo que hubo un momento en que él tuvo la oportunidad, pero después, como le pasó a Esaú, buscó cómo arrepentirse, no lo halló. Decía Spurgeon, que nos asombramos ese versículo que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y decimos, ¡oh! ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo puede Dios aborrecer a Esaú? Y Spurgeon dice, a mí me asombra y me pregunto cómo Dios pudo amar a Jacob. No era digno de ser amado. Que Dios nos aborrezca es lo normal, es lo natural, es lo que se espera. Que Dios nos ame es fuera de todo entendimiento. En el caso de Saúl, por ejemplo, dice que la carta a los hebreos que procuró el arrepentimiento y no lo halló. ¿Cómo buscó en este caso de Saúl? ¿O en qué fuente buscaba? Yo creo que hay, es un juego también de palabras que nos va a ayudar a entender esto. Hay dos palabras, uno es arrepentimiento y el otro es remordimiento. Muchas personas tienen remordimiento del resultado de sus malos actos. Hacen algo y se sienten fatal, pero no se sienten arrepentidos. Y eso es una buena explicación también. Sí. Lo que pasa es que hay que preguntarse de qué está hablando. Si está hablando acerca de salvación. Creo que el contexto no está hablando de un arrepentimiento para salvación, sino que se sentía mal porque te habían quitado
su herencia. Y creo que está hablando de la herencia del creyente, que el creyente también puede perder una vida en la amargura, que es el contexto del texto en Hebreos. Puedes vivir toda tu vida en amargura, y después de haber vivido en esa vida de amargura, te miras para atrás y bueno, ya no puedes cambiar lo que se hizo. Dice, cuidado que no haya en vosotros esa raíz de amargura. Algo que es muy importante y Kevin lo saca a la luz es cuando hablamos también de este tema del calvinismo, tengamos con cuidado de no sacar versículos de contexto, miremos el contexto, de no sacar palabras de contexto, porque incluso en nuestra versión castellana hay influencias en la traducción. Recuerdo que habíamos hablado de aquel versículo que dice que fueron salvos los que estaban, ¿cómo lo dice Kevin? Estaban preparados para vida eterna, de antemano, preparados de antemano para vida eterna. Eso es, la palabra en griego no quiere decir preparados de antemano, sino que dispuestos de antemano para vida eterna. Esas personas estaban recibiendo, listas, ya querían creer. No tiene nada que ver en ese versículo con que Dios los había elegido y por eso fueron salvos. Sin embargo, el versículo se tradujo desde la Biblia de Ginebra. Se tradujo desde una Biblia de Ginebra traducida por Calvino, y él estipuló ahí su postura doctrinal. Entonces, a ver, yo tiendo más al calvinismo que al arminianismo, si puedo ponerme en algún lugar, pero siempre soy también sincero de decir, vamos a la Biblia y veamos lo que la Biblia dice, porque el mismo Calvino se basó en los estudios de Agustín de Hipona, y antes de Agustín de Hipona, ¿qué es lo que pasaba? ¿Que los creyentes no creían todo esto? Claro que lo creían, y cuando uno va también a mirarlo, descubre cosas muy interesantísimas. Parte de las doctrinas de la elección y de los elegidos viene de los gnósticos, que eran elegidos para la luz, y tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, miremos la Escritura sin ningún espejo, sin ningún vidrio de color, sino a través de las Escrituras. Un último detalle, porque si no le voy a robar la clase a Kevin. Pero está interesante esto, Kevin. Un último detalle. Fijaros en esto, los ángeles pecaron. Isaías 14, Ezequiel 28. Fueron arrojados. La solución para ellos fueron algunos atados en mazmorras preparados para el día del juicio. El infierno fue creado para los ángeles. Porque la Biblia nos enseña, el infierno no era para el hombre, era para los ángeles. No hay en la Biblia un plan de redención de los ángeles. No lo hay. Sin embargo, Dios, cuando hace al hombre, hace una criatura que sabe que va a caer, que sabe que va a fallar, que sabe todo, y Dios prepara un plan específico de salvación en el cual se involucra la Trinidad. El Espíritu llama, Cristo muere, como dice, el Padre ha dado a su Hijo unigénito, y su Hijo unigénito se entregó a sí mismo mediante el Espíritu Santo. La misma Trinidad está involucrada en la salvación. La salvación que tenemos es muy grande, desde la fundación del mundo. Eso es, el Cordero inmolado, el Cordero inmolado. ¿Quién puede explicar todo esto? Es que la pregunta es clara, bueno, ¿por qué no hay un plan de redención para los ángeles caídos? No hay tampoco una respuesta en la Biblia. No lo hay. Porque así plugó a Dios, como dice la Biblia antigua. Así agradó a Dios salvar, ¿cómo dice? A los creyentes por la locura de la predicación. Es el plan de Dios y escapa más allá de nuestra mente. Ahora, también os digo, yo no he sido llamado a entenderlo, he sido llamado a predicarlo. He sido llamado a decir, Señor, no entiendo todo esto, pero te doy las gracias, que soy tu Hijo, que me has redimido. Ayúdame a predicarlo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.